Bienvenidos a esta nueva entrega de DMP Geopolítica. Quien les habla, Bruno Garcini, y del otro lado Lautaro Chazarreta en los controles, con quien hoy vamos a estar conversando un poco sobre el tema que vamos a tratar, que ya calentando un poco motores, venimos haciendo algún par de vivos. En especial el vivo anterior en el que hablamos de la política estadounidense fue este vivo que hoy le dedicamos a la cantidad de multimillonarios que le dedicaron dinero a bajarlo a Biden después de el terrible debate estadounidense. Voy a bajar un poco la cámara acá porque estoy arriba, estoy un poco, me queda un aire por acá para estar un poquito más acompasado y que mi obsesión por el cuadro bien de la imagen esté cubierta. Pero bueno, en ese vivo nosotros hablamos de los millonarios, multimillonarios que estaban poniendo plata en la campaña demócrata. Le voy a preguntar a ustedes si quieren que hagamos una general sobre todos los multimillonarios grandes donantes que tiene esta campaña estadounidense, en especial los top que están poniendo cada vez más dinero en cada una de las campañas y que son gente multimillonaria que realmente cuando empezamos a ganar no tiene intereses tan contrapuestos, salvo alguno que otro. Pero bueno, como empieza ya la temporada caliente de la campaña presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump, empezamos con esta serie de videos y de encuentros para conversar las posibilidades de lo que pueda llegar a suceder en la política estadounidense y también ir viendo las dos posiciones que siempre ha tenido la política estadounidense, pero que en las últimas décadas se ha perdido por completo. A ver, digamos, de la formación de Estados Unidos como un imperio, después de la independencia con Gran Bretaña, siempre hubo dos posiciones más o menos uniformes. Una era un poco más intervencionista en los asuntos extranjeros, sobre todo empezó en América Latina, después a medida de la Primera y Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ingresó en las contiendas cuando claramente podía sacar partido, ya que estas dos contiendas fueron peleadas en Europa. Y el otro gran bando con el cual se valían o se identificaban muchos, mayormente los republicanos, que era el bando aislacionista. Estados Unidos, entendido como una isla continente que está alejado de los grandes focos de problemas, sobre todo la región de Eurasia, ¿no? El centro del mundo, esa conjunción entre Europa y Asia que todos los grandes imperios terrestres de la historia ocuparon, el imperio mongol, los romanos, y que Estados Unidos, al igual que Gran Bretaña, continuador de su estrategia geopolítica, entendió que lo que más le convenía es ser una isla continente aislado de cualquier tipo de conflicto, en donde es muy difícil que cualquier conflicto mundial se pelee en suelo estadounidense y por ende puede alternar entre política intervencionista, política más aislacionista y bueno, cuando más le convenía, apelar a la neutralidad en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Este es un contexto totalmente distinto, donde como todo lo que nos están viendo acá y todos los que consumen este canal, a los que les voy ya pidiendo que le den me gusta, que comenten, que likeen y que también se suscriban a mi newsletter cuyo enlace está ahí, donde pueden colaborar también con alguna suscripción, tanto gratuita como paga, para apoyar mi trabajo, sabrán que el globalismo tomó toda la estructura de pensamiento hace ya varias décadas en las distintas
administraciones estadounidenses y se impuso algo que ya en la política estadounidense venía como una inclinación, que es las guerras eternas, ¿no? Las Infinity Wars, como se llama, esto de hay que mantener el aparato militar peleando, después de la caída de la Unión Soviética, ese gran aparato militar que se había armado fue de alguna manera deslocalizado con la globalización, con la irrupción de China, con la irrupción de Asia. Nacieron los grandes conglomerados armamentísticos y se apeló a una estrategia de globalización económica que ha destruido el frente interno estadounidense, descolocó la demanda de la sociedad estadounidense democrática de mayor bienestar, que estaba muy asociada con el periodo de las guerras y de la posguerra, esto de nosotros nos metemos en los conflictos para que los estadounidenses vivan mejor, porque defendemos la democracia, la libertad y bla, 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 contra el monstruo comunista, que era una de las grandes pantomimas de la Guerra Fría, y con eso aseguramos el bienestar de nosotros, el pueblo estadounidense, y de alguna manera esa ruptura empieza después de la Segunda Guerra Mundial con el armado de grandes conglomerados de inteligencia militar, de la industria del complejo militar industrial, del que alertaron muchos presidentes estadounidenses, y va evolucionando hasta el día de hoy, donde hay una política estadounidense totalmente descolocada de la política doméstica. Entonces, bueno, la gran pregunta siempre es, desde la irrupción de Trump, si volvió la política aislacionista a la discusión en Estados Unidos. Y acá hay una cuestión, para mí una idea central, es que, volviendo y retomando lo que decía antes, hay un historiador muy bueno que se llama Greg Gandin, que él dice que la política estadounidense siempre toma el conflicto extranjero como parte de su agenda interna. Es decir, tanto Ucrania como el conflicto palestino-israelí, la invasión, el genocidio en Gaza, como la pelea con China y con lo que fueron la guerra contra el terrorismo, es tomado como un asunto doméstico para movilizar a los electores, de alguna manera encubriendo toda la agenda de dinero que hay detrás, y que lo que dice Gandhi es que desde hace varias décadas, eso que estaba muy asociado como legitimador del sistema estadounidense, se ha roto porque ya no generan, esas guerras ya no generan bienestar. Y de alguna manera ahí es donde irrumpe Trump, pero como vamos a ir viendo, vamos a ir comparando la agenda de los dos candidatos, ya que se está terminando la convención demócrata en estos momentos. Hoy es el día jueves, donde habla Kamala Harris, en una convención demócrata bastante hipócrita, ¿no? Donde vimos un discurso, por ejemplo, de Alexandra Ocasio-Cortez acusando a Donald Trump de ser un hombre de Wall Street que dice que defiende a los trabajadores y no sé qué, y decir que la administración Biden está trabajando por un acuerdo de rehenes y que se termine el genocidio en Gaza, cuando en realidad, como ya sabemos, las bombas que se están tirando en Gaza son de fabricación estadounidense y los millonarios de Wall Street están tanto en el bando demócrata como en el bando republicano. Entonces vamos a ver si estas dos líneas están así como se plantean por ahí de alguna manera real y de alguna manera superficial. Yo tengo mi opinión al respecto. Ustedes vayan comentando, dejando en los comentarios. Mientras tanto, les voy preguntando si quieren que hagamos algún vivo enteramente sobre los donantes, los principales donantes de cada partido, y de ahí podemos desarrollar quizás qué piensa cada uno. Vamos primero a ver como puntapié inicial un spot de campaña de 1964 de Lyndon Johnson, vicepresidente de Kennedy, después de que lo asesinan a Kennedy. Como sabrán ustedes, le pegan un tiro en Dallas cuando estaba en una caravana, es una de las muertes icónicas. Su hermano Bobby Kennedy muere un par de años después. También muy sospechosa su muerte, iba saliendo de una convención o de un discurso cuando él estaba en la contienda del Partido Demócrata, y un lobo solitario, una persona
le tira un disparo, inmediatamente esa persona que tiene un disparo le pegan un tiro, lo mismo que le pasa a Lee Howard Oswald, acusado del asesinato de Kennedy, que es asesinado también por otro lobo solitario, entre comillas. En ese momento Bobby Kennedy tenía una política social muy fuerte, estaba con mucha cercanía con los movimientos de lucha por los derechos civiles del movimiento afroamericano, tiempo de Rosa Parks, recordemos, ¿no? Esa mujer afro que se plantó y no se quiso sentar en el colectivo, en el asiento de colectivo que le tocaba por las políticas de segregación a los negros, entre comillas, y que eso detonó una gran protesta social y bueno, detonó el auge del movimiento por la lucha de los derechos civiles contra las políticas que separaban negros y blancos en Estados Unidos, que digamos, no es muy diferente a lo que sí continúa siendo como ahora la política. Hace poco tiempo sucedió los asesinatos de Black Lives Matter y bueno, y todo fue instrumentalizado por el Partido Demócrata para criticar a Donald Trump, pero bueno, y las políticas migratorias que hay en este momento, que son políticas nazis, digamos, ¿no? Son políticas de separación, de disgregación terrible, primitivas por donde uno lo quiera ver, pero bueno, vamos a arrancar con este spot de campaña, miren lo fuerte, yo lo traje porque es imposible no intentar hacer un paralelismo con el día de hoy. Lautaro, por favor, ponelo From the y Library of conversamos después un Congress poco. in Washington, D.C. One, two, three, four, five, seven, six, eight, nine, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. These are the stakes. To make a world in which all of God's children can live, or to go into the dark. We must either love each other, or we must die. Vote for President Johnson on November 3rd. The stakes are too high for you to stay home. Bueno, ahí el sucesor de Kennedy competía con McGovern del Partido Republicano y la campaña claramente era decir no voten a McGovern porque va a tener el control sobre las armas nucleares. En ese momento estaba la guerra de Vietnam y puede ocurrir cualquier cosa. Había ocurrido lo de Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial como un intento claro de hacer una demostración de fuerza por parte de Estados Unidos de yo tengo una bomba nuclear como elemento de disuasión. Y la campaña de Lyndon Johnson era hay que ir hacia una política de desarme nuclear, hay que ir a una política de distensión con la Unión Soviética. Eh, el más capacitado para hacerlo soy yo, Lyndon Johnson. Así que esa publicidad, digo yo, que tiene como cierta resonancia con ahora, porque fíjense ustedes que dentro de las encuestas, tanto en Europa y en Estados Unidos, la posibilidad de un conflicto nuclear están cada vez más presentes en la población. Pero los candidatos no hablan mucho de esto. No hablan los candidatos ni de europeos ni los candidatos en Estados Unidos. Es decir, estamos en una situación de conflicto entre potencias nucleares, donde acaba de salir, por ejemplo, que Biden ha ordenado armar una política nuclear en un eventual escenario de guerra nuclear contra Corea del Norte, China y Rusia. Es decir, en la política está pasando algo, en la geopolítica está pasando algo, pero en la sociedad o en la campaña pública no está en discusión eso. ¿No? De vuelta volvemos como lo descolocado que está la política, una política corporativa, como ya sabemos, como ya no hay que volver a repetirlo, de los intereses de la gran mayoría de la gente o las preocupaciones de la gran mayoría de la gente. Bueno,
En las distintas convenciones nos vamos a ir a una buena nota, una buena revisión del Consejo de Relaciones Exteriores, que vamos a utilizar dos fuentes de este think tank estadounidense, donde se comparan las discusiones que habían en las distintas convenciones entre republicanos y demócratas. Y después nos vamos a ir a la mejor parte del vivo, que es un repaso de las campañas de cada uno, de la posición de cada uno de los candidatos estadounidenses respecto a los principales temas geopolíticos, y cómo en cada uno de los conflictos en este momento hay como una especie de congelamiento, ¿no? Como una especie de, bueno, vamos a intentar posicionarnos mejor para ver quién gana en la Casa Blanca y después ahí, a ver, negociamos, ¿no? Cómo los conflictos o cada uno de los actores en los conflictos centrales que pueden tener incidencia en la campaña presidencial de Estados Unidos están jugando sus cartas para tanto incidir en lo que pueda llegar a suceder en los estados clave, como buscar un mejor posicionamiento para las negociaciones, eventuales negociaciones posteriores de distensión de estos conflictos. Nos vamos, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención en la campaña presidencial de 1916, la gran discusión entre republicanos y demócratas fue ¿qué hacemos? ¿Nos entramos o no entramos en la Primera Guerra Mundial? Y los dos partidos tenían como consenso la neutralidad. Y entraron en la Primera Guerra Mundial después de una agresiva campaña de propaganda. En ese momento era Wilson, Woodrow Wilson era presidente de Estados Unidos, pero ya empiezan a aparecer discusiones muy fuertes después de la conferencia de paz de 1919, en la campaña presidencial de 1920, porque nacía la Liga de Naciones, que vendría a ser como lo anterior a la Organización de Naciones Unidas, un espacio donde están todos los presidentes de todo el mundo, y los republicanos lo criticaban de una manera muy especial. El candidato republicano Warren Harding dijo: la Liga de Naciones no servirá de nada para discutir en detalle nada de lo que sucede en el mundo, y fue concebida como un supergobierno mundial que negocia cualquier malentendido y está intolerantemente instado y exigido por sus patrocinadores de administración, que resistieron todos los esfuerzos por salvaguardar a Estados Unidos y que finalmente rechazaron todo lo que pidió Estados Unidos como salvaguardas. Esto es una posición muy similar a la que está teniendo en este momento Donald Trump, de diciendo, che, a mí, para nosotros Estados Unidos, la Organización Mundial del Comercio tiene unas reglas que son totalmente desfavorables para nosotros, se han convertido en un cartel antiestadounidense. Nosotros tenemos que rever, por ejemplo, la cláusula de la nación más favorecida, que dice que si los países firman un acuerdo de mejoras de condiciones comerciales en tanto en cuanto tengan tratados con otros países, aplica para esos terceros países las mismas condiciones. Y está hablando de imponer aranceles comerciales, y como veremos más adelante es una política común entre los dos partidos. Lo que la convención o las convenciones que más se comparan con el momento actual es la famosa convención de 1968 del Partido Demócrata en Chicago. ¿Por qué? ¿Por qué se compara en la actualidad? Y ustedes habrán leído un montón de notas sobre la comparación de las protestas por la paz en Gaza, el cese del fuego en Gaza, el cese al genocidio en Gaza, que se lo comparó en gran medida con las protestas que hubo en 1968 contra el que vendría a ser el sucesor en ese momento de Lyndon Johnson, que no se presenta para un segundo mandato, por lo impopular que era y lo impopular que se volvió después del movimiento por la paz y el fin de la guerra de Vietnam, que se convirtió en un asunto de política interna que rediseñó la discusión política en Estados Unidos, y al Partido Demócrata lo terminó sepultando en la elección de 1968, que gana Richard Nixon, quien fue reelecto, y después, bueno, aparece el famoso caso Watergate al inicio de su segundo mandato y cae. Después, claro, de declarar el fin del patrón oro y, bueno, y poner la pieza basal de lo que es hoy el sistema económico mundial, donde, bueno, Estados Unidos puede imprimir todos los dólares que quiera y con eso financia sus superávit gemelos
el superávit comercial y el superávit fiscal, ¿no? Exportando o haciendo que los otros países, todos los consumidores que no son estadounidenses lo financian a ellos. Bueno, en su momento financiaba la economía estadounidense, ahora se financia con estos superávit a todo el negocio financiero, ¿no? A toda la grandes regulación financiera de la timba financiera en Wall Street. Pero bueno, en ese momento hubo grandes manifestaciones, una represión enorme al movimiento contra la guerra de Vietnam, que estaba integrado tanto por activistas, personas de lucha por los derechos civiles, gente de la izquierda estadounidense, académicos e incluso veteranos de la guerra de Vietnam que protestaron y que fueron reprimidos duramente por la policía de Chicago. Ayer nomás sucedió exactamente lo mismo con los manifestantes que abogan por el cese al fuego en Palestina, que fueron duramente reprimidos por la policía de Chicago, e incluso el Partido Demócrata prohibió que cualquier delegado demócrata palestino de nacionalidad palestina o que tuviese una posición en contra del respaldo de Israel hablara en la convención. Dijeron, acá no habla nadie que no sea a favor de Kamala Harris y que no genere ningún ruido. Kamala Harris ya en un par de cruces estuvo muy fuerte con algunos activistas diciéndole, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedarnos discutiendo de Palestina o vamos a tener que gane Donald Trump? Como si fuesen equiparables las cosas, ¿no? Pero bueno, esto sucedió en la convención del 1968 y en la convención de 1980, yo traigo justamente estas tres convenciones porque para hacer paralelismo con el momento actual, ustedes vayan comentando, dejando sus comentarios. Hay una crisis tremenda, en la elección era Jimmy Carter contra Ronald Reagan, gobernaba Jimmy Carter, y explota la crisis de rehenes en Irán, esa crisis donde un grupo de militantes iraní pro revolución islámica toma la embajada de Estados Unidos en Teherán, que se dice de alguna manera que estuvo orquestada por la campaña de Donald Reagan, por los republicanos, que nunca quedó del todo claro, pero que de alguna manera esa crisis, que se arregle inmediatamente gana Reagan la presidencia, termina dinamitando la posibilidad de reelección de Jimmy Carter. Y hay un paralelismo ahora, porque los demócratas tienen su Vietnam, de alguna manera, quizás no la misma intensidad con Palestina, y también su crisis de rehenes, la posibilidad de una crisis de rehenes como la iraní, con el conflicto en Gaza. Y acá vamos a hablar largo y tendido, porque lo que sigue es hablar de cada uno de vuelta. Ahora vamos a la parte más linda, que son los escenarios, y donde vamos a ir viendo no solamente las propuestas de los candidatos, sino cómo está prefigurado cada uno de los conflictos mundiales y cómo pueden incidir en la campaña presidencial. Los demócratas, por ejemplo, tienen mucho problema para movilizar a la población o sus votantes jóvenes afro que salieron hace 4 años atrás por las protestas de Black Lives Matter y fueron los principales activistas que se movilizaron recogiendo votos por Biden, y es uno de los motivos por los cuales los donantes presionaron para que Biden se bajara, pensando que Kamala Harris, que no es afro, sino que es de origen indio, iba a poder movilizar ese voto. Y está el asunto de Benjamín Netanyahu, que como sabemos está esperando y relamiéndose para que gane el Partido Republicano y Donald Trump para que lo apoye en cualquier locurilla que se quiera hacer. Vamos a ver más adelante lo que está haciendo Netanyahu realmente para que gane Donald Trump. Primer escenario de propuestas / escenario donde se van a definir bastantes cosas y donde hay una discusión. Yo creo que este es el punto, digamos, el punto en el que hay más desacuerdo entre las dos campañas, entre Kamala Harris y Trump. Hablamos del papel de Ucrania y el papel de la OTAN, de la alianza del Tratado del Atlántico Norte. Vamos con el título. Hay una noticia de esta semana que es la que yo utilicé para graficar lo que sucede en este momento, la última noticia para que dimensionemos para dónde están yendo las cosas. No, la
La noticia es sobre el plan de la OTAN para expulsar a los rusos, donde se está construyendo una base en Lituania de 4.000 tropas alemanas en su mayoría. Y acá hay un punto central del conflicto. Ustedes habrán visto muchos de los analistas acá de MP Geopolítica, en particular, hace varias semanas, Santiago García, con mapas, está explicando muy bien por dónde están yendo los tiros en el conflicto en Ucrania. Y todos los analistas militares dicen, bueno, estamos en una guerra de desgaste, estamos en una guerra de desgaste donde Rusia tiene una industria y una mano de obra, una cantidad de soldados mucho más grande que la ucraniana y que la europea, porque ya no es una guerra contra Ucrania, sino es una guerra entre la OTAN y Rusia, claramente. Entonces, la gran incógnita termina siendo, bueno, ese punto de quiebre, el cual Ucrania está buscando todas las maneras para generar maniobras comunicacionales que permitan sostener el apoyo de los países extranjeros a su posición. ¿Hasta dónde aguanta, no? ¿Hasta dónde está el punto de quiebre? Porque, bueno, una guerra de desgaste apunta a que el que esté más desgastado se quiebre. Y ahí entra la cuestión de, bueno, acuerdo de paz o la OTAN se hace cargo de ese frente y envía soldados para suplir la falta de mano de obra de Ucrania y se involucra directamente en un conflicto con Rusia, que es algo que ha venido planteando sobre todo Emmanuel Macron en la campaña de las europeas de una manera totalmente irresponsable. Como verán ustedes, después de que llamó a las elecciones al Parlamento, abandonó completamente esta idea. Pero bueno, esa es la realidad del caso, ¿no? Los ucranianos hablando de conferencia de paz, de que vamos a hablar con Rusia, ahora que invadimos Kursk y que esto que el otro. Y bueno, y hay una posición por parte de la campaña de Trump respecto a que Ucrania se convierta en un conflicto por lo menos congelado. Es decir, que haya un acuerdo, y lo dice en su plataforma, ¿no? Que haya un acuerdo donde se ponga fin a la guerra. Dice, él pondría fin rápidamente a la guerra, no en los términos que propone Rusia. Rusia propone, bueno, todos los estados que ha reconocido como parte integral de su territorio. Esto sería que Rusia abandonara su pretensión de ocupar Odessa y Kharkov, pero bueno, se quedaría con unos cuantos oblasts o regiones y dejaría de enviar ayuda militar. Esto ha generado ya discusiones muy grandes entre demócratas y republicanos, porque los republicanos, cuando fue el último paquete de ayuda militar a Ucrania, que lo terminaron aprobando después del ataque o la represalia de Irán a Israel después de que le asesinaron un alto comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica en el consulado iraní en Damasco. Se sancionó en ese momento el paquete de ayuda militar donde estaba involucrado Ucrania. Pero la gran discusión de los republicanos decía, nosotros no vamos a aprobar nada para Ucrania mientras que no haya un presupuesto claro para reforzar la frontera de Estados Unidos, por donde están entrando millones de inmigrantes y están trayendo delincuencia y bla, 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 y todo este discurso que tienen los republicanos muy fuerte, sobre todo el gobernador de Texas, Scott, y bueno, y el propio Donald Trump. Esta es la principal diferencia porque Kamala Harris sostiene que la guerra no se tiene que terminar, sino que van a apoyar hasta que se respete la integridad territorial. Los demócratas mantienen como una especie de ambigüedad estratégica. No dicen, a ver, esto se termina acá o se termina allá, sino que dicen palabras vacías, abiertas como hasta que se respete la integridad de Ucrania, no vamos a dejar solo a Ucrania, bla, 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 pero no dicen cuáles son los puntos, las líneas rojas donde habría alguna negociación posible, ¿no? La administración demócrata junto a Boris Johnson y otros grandes representantes de la política europea, fueron los que bajaron la conferencia de paz y ni bien iniciar la intervención de Rusia en Ucrania, como todo el mundo sabe y ha salido en varios medios y han salido varios papeles borradores de esas conversaciones de paz que básicamente hubiesen establecido una mejor situación para Ucrania en términos de integridad territorial. Bueno, Harris respalda los intentos de Ucrania en la cumbre
en Suiza, ¿no? Esta última cumbre que se hizo donde no participó ningún país importante realmente, no participó ni China ni Rusia. Y también respalda que el papel de la OTAN, ¿no? Seguir fortaleciendo el papel de la OTAN y bla, bla, bla. Acá hay una cuestión donde empiezan a haber, digamos, algunos puntos en común entre la campaña de Donald Trump y la campaña de Harris. Si bien los demócratas todo el tiempo dicen que ellos respaldan la OTAN y que la OTAN es re importante, en el último tiempo lo que han hecho en términos prácticos es dejar que los europeos asuman el financiamiento que ellos antes estaban poniendo. Es decir, la cantidad de dinero que dejaron de enviar a Ucrania ahora es asumida por los europeos. Y han estado presionando constantemente, no solamente para que los países europeos suban el presupuesto y estén a la altura de lo mínimo exigido, el 2% del presupuesto de defensa respecto al PIB que debería ser gastado por estos estados según los estatutos de la OTAN, pero hay como una cuestión entre líneas de decir, che, ustedes se tienen que hacer cargo de su seguridad y ustedes se tienen que hacer cargo de Ucrania. Nosotros, nuestro conflicto es con China, nuestro conflicto es en Taiwán, nuestro conflicto es por asegurar la libre navegación del mar chino meridional y toda esa barrabasada. Imagínense, Estados Unidos está del otro lado y le dice a China que debe respetar la libre navegación de los barcos estadounidenses por Asia-Pacífico, del otro lado donde está, ¿no? Esta cuestión que tiene todos los imperios, pero sobre todo este imperio en particular estadounidense, de voy moviendo mis fronteras, son líquidas, mis fronteras no están claras, pero a la vez mi presencia militar es lo que sostiene esas fronteras líquidas que no están del todo claras, con mis posiciones en bases y puntos estratégicos y con las alianzas que yo tengo con otros países, ¿no? Países como Japón, como Corea del Sur, como Filipinas, como Vietnam, países que constantemente Estados Unidos intenta convertir e instrumentalizar para sostener una confrontación o escalar la confrontación en Asia-Pacífico con China. Esa es la posición de Kamala Harris y es la misma posición que Donald Trump respecto a la OTAN. Un poco más fuerte quizás la posición de Trump diciéndole a la OTAN que Estados Unidos no va a destinar más dinero, que se tiene que hacer cargo la propia OTAN de administrar todo esto, pero sostiene ha aumentado el presupuesto de defensa para las guerras en el extranjero de Estados Unidos durante su presidencia de quizás menos de 500.000 millones de dólares a 740.000 millones de dólares en el 2019. Se ha dedicado a auspiciar la política de construcción de submarinos nucleares AUKUS con Australia, la alianza australiana, británica y estadounidense, para darle submarinos nucleares a Australia para oponerse a China, una política que últimamente los políticos australianos, expresidentes, primeros ministros, han criticado muy fuertemente porque dice, che, si nosotros nos seguimos metiéndonos a esta política armamentista, perdemos nuestra soberanía y posibilidad de construir nuestros propios submarinos nucleares y tener una política más autónoma, dependemos enteramente de Estados Unidos y Gran Bretaña, porque bueno, la política estadounidense siempre es ir desarmando a los estados para que esos estados sean más permeables a ser vasallos, ¿no? Sobre todo la última política estadounidense que se dedica enteramente a ir de a poquito como las fronteras líquidas, ¿no? Ir barriendo los elementos de soberanía, sobre todo en defensa, de los países que son más pequeños que están en su órbita. Bueno, Trump habla de redireccionar todo el gasto hacia Pacífico y su política armamentística no es muy diferente a la política de Kamala Harris. Yo lamento decir esto, hay mucha gente que cree que no, con Donald Trump va a haber menos guerra. A ver, es cierto que durante su primera administración no empezó nuevos conflictos.
pero porque fue parte de un rediseño de la política exterior y política geopolítica militar estadounidense de retirarse de Afganistán, que era un pantano, empezar a retirarse de Irak, empezar a darle a Israel un armado regional con Arabia Saudí, con los países del Golfo y con otros aliados con Medio Oriente para armar un paraguas militar pro-occidental en esos países y hacer lo mismo en Europa y empezar a hacer lo mismo en Asia Pacífico. Es decir, que los países aliados de Estados Unidos se conviertan en quienes asumen la tarea de sostener los grandes armados militares contra los enemigos estadounidenses, con Estados Unidos liderando desde atrás. Pero esto fue como un reposicionamiento táctico para el gran movimiento geoestratégico que Estados Unidos viene preparando hace quizás 15, 20 años contra China, sobre todo de la administración de Obama, ¿no? Porque ahí cambió la cuestión de el pivot a Asia, como se llama esa política que iba con política armamentística y también con política comercial, los acuerdos transpacíficos, el acuerdo TISA, todos esos acuerdos de libre comercio que eran terribles, que intentaban armar una gran área de libre comercio, principalmente entre los países de África, América Latina, para que se volvieran proveedores de materia prima de los países asiáticos bajo la esfera de influencia de Occidente. Eso fracasó con Donald Trump y ya no va a volver atrás eso. Quizás es el principal elemento disruptivo que hizo Donald Trump con su triunfo en 2016. Pero bueno, Ucrania, si lo vemos como un tema de escenarios, claramente es un conflicto que puede tener un impacto en contra de la campaña de Biden. Quizás uno pensaba antes de que de la campaña presidencial y de las convenciones que Ucrania iba a tener un papel más determinante en la política estadounidense. Yo realmente lo pensaba. O sea, que se iba a hablar más de Ucrania, pero realmente la política estadounidense no están hablando mucho de Ucrania. La última vez casi ni lo recibieron a Zelensky cuando fue a Estados Unidos. Porque lo ven como lo ven en la política estadounidense, se ve como un conflicto de los europeos, no se ve como un conflicto de los estadounidenses, más allá de que lo están auspiciando ellos, ¿no? Entonces, de alguna manera la política estadounidense hace como el avestruz, mete el cuello debajo de la tierra como si nada pasara. Entonces no se está hablando tanto, pero bueno, para una eventual campaña de los demócratas, sería terrible que colapsara el frente de Donetsk en este momento, porque bueno, sería el fracaso de su principal proyecto geopolítico, o sea, la principal empresa militar a la cual abonó la administración Biden. Pero habría que ver qué impacto podría llegar a tener, porque como no está Biden en la boleta presidencial, Kamala Harris tranquilamente podría silenciar el tema, pero bueno, realmente para los republicanos, en cambio, ha perdido un poco de centralidad, como la tuvo sobre todo en los 2 últimos años. Y con esto nos vamos al siguiente punto de conflicto, que es, yo creo, uno que puede ser totalmente caliente para las dos campañas. Hablamos de Gaza, Israel y Medio Oriente como una eventual crisis de los rehenes para el Partido Demócrata. ¿Por qué digo eventual crisis de los rehenes? Porque este hombre, Benjamín Netanyahu, que usted me imagino que querrá mucho, como la gran mayoría de la gente, ¿no? Está activamente buscando que se arme un conflicto regional, ¿no? Que no haya acuerdo de rehenes, porque, bueno, el hombre está trabajando activamente para la campaña de Donald Trump. Acá hay una cuestión que no hay que perder de vista. Los donantes del Partido Republicano, la gran mayoría, son gente muy asociada con los mismos personajes que gobiernan en Israel a partir del partido Likud, del que es líder Benjamín Netanyahu. Es decir, son elementos extremistas, donantes republicanos que en su momento el mayor exponente, recordarán, era un viejito que era dueño de casino que se llamaba Sheldon Adelson, un tipo siniestro, sería como el señor Burns de la política estadounidense.
también un hombre de los fondos buitre, ¿no? Dedicado a hacer cosas bien nasty, como se llama, bien sucias. Y bueno, obviamente que Netanyahu tiene un problema con la administración demócrata porque como la administración demócrata cada vez está presionado por la base juvenil, o sea, los votantes jóvenes que tiene que seducir en en la próxima campaña electoral, está como en una situación en la cual no le da del todo el apoyo, pero a la vez todo lo que está haciendo Israel no podría suceder sin el apoyo irrestricto de la administración Biden. Entonces es como una posición donde pierde por todos lados la administración demócrata de Biden, ¿no? Porque, a ver, están matando palestinos con sus bombas y a la vez mandan menos bombas a Israel y entonces los republicanos le dicen que no son suficientemente pro-Israel, que es su principal aliado histórico en Medio Oriente. Entonces tienen críticas por los dos flancos. Entonces Netanyahu a nivel internacional no recibe quizás lo que él piensa el apoyo diplomático de Estados Unidos tan activo como habría en una administración republicana. Y activamente el hombre está trabajando por que los demócratas pierdan. ¿De qué manera? Primero, esta semana fue terrible que fue Anthony Blinken, el secretario de Estado, a hacer una gira por Medio Oriente para auspiciar finalmente un acuerdo de rehenes entre Hamas e Israel. Dijo Netanyahu ya aceptó el acuerdo. Después Hamadi contestó, no, los términos del acuerdo para nosotros no están bien. Y después aparece esta noticia donde se conoce a través de los negociadores nombrados por Netanyahu que el tipo está conspirando activamente en contra del acuerdo de rehenes. Ya lo ha hecho varias veces, de distintas formas. Están negociando una retirada mínima de la fuerza israelí de la Franja de Gaza, entonces él dice que se va a retirar nada y que no va a terminar la guerra hasta que mate hasta el último militante de Hamas. Y siguen apareciendo los rehenes israelíes. Le digo rehenes porque son civiles, ¿no? Si fuesen militares serían prisioneros de guerra. Siguen apareciendo muertos por bombas israelíes, porque básicamente están haciendo tierra arrasada ahí no sabemos si posiblemente para intentar reocupar con asentamientos israelíes, de extremistas israelíes, una parte de la Franja de Gaza. Entonces este hombre, por un lado, detona la principal política que el secretario de Estado, el canciller estadounidense, está auspiciando en Medio Oriente, que él viajó estrechamente para promover el acuerdo, y por el otro lado, para evitar un conflicto, una guerra regional. Porque si empieza la guerra regional, los republicanos inmediatamente van a empezar a decir, ustedes no apoyan suficientemente a Israel, y la base juvenil del Partido Demócrata no va a ir a votar a Kamala Harris. Es decir, si explota un conflicto regional en Medio Oriente, el Partido Demócrata en algunos estados clave donde la base, primero los jóvenes y también la población estadounidense de origen árabe, son determinantes. Son dos grupos etarios que son determinantes en algunos swing states, los estados en disputa, que definen la cantidad de delegados que van a después ir al colegio electoral a elegir quién es el presidente de Estados Unidos. Así que, ¿de qué manera? A ver, Netanyahu no por nada de golpe asesinó al líder político de Hamas en Teherán y asesinó al jefe del Estado Mayor de Hezbollah en el Líbano y sigue haciendo cosas. Es decir, sigue tirando cohetes y provocando la reacción de Hezbollah, sigue habiendo intercambios constantemente y amenazas cruzadas entre Hezbollah e Israel. Y está el tiempo de la respuesta. Acá yo creo que entre los dos políticos, entre las dos candidaturas no hay ninguna diferencia. Los dos apoyan a Israel, pero... O sea, Netanyahu puede aparecer haciendo la barbaridad más grande, torturando a un palestino en un video de YouTube, que los dos candidatos van a decir que es un montaje del movimiento antisemita israelí pro terrorista de Hamas. Es decir, Netanyahu tiene
carta blanca para hacer cualquier barbaridad, solamente cambia la intensidad del apoyo. Entonces, acá creo yo que hay un punto caliente, esto sí puede impactar muy fuerte en la campaña, en mi opinión, y lo está usando Netanyahu con cierta habilidad para que no sea él el que empiece el conflicto, es decir, que sea Irán y que sea Hezbollah quien tiene la primera piedra. Por el otro lado, Irán, que siempre está caracterizado por la paciencia estratégica, le conviene más una administración demócrata. ¿Por qué? Porque es más fácil negociar con los demócratas que con los republicanos, porque los demócratas son de alguna manera más proclive a tener un canal de diálogo y no tener un enfoque militar. Es decir, a Irán le conviene no desatender su frente interno, que está agobiado por sanciones, y que podría estar más agobiado por destrucción de su infraestructura, y dejar que Israel se cocine en su propia salsa. Es decir, hay una teoría que sostiene Yawarna Narjani, una periodista siria libanesa, que dice el mito de la rana que se va cociendo en una olla, ¿no? Que en primer momento no siente que se está muriendo y que de repente sube todo el calor y esa rana de golpe muere. Y esta es quizás la teoría de la paciencia estratégica tanto de Hezbollah, del liderazgo de Hezbollah, como del liderazgo iraní, diciendo que los israelíes se cocinen en su propia salsa, que se maten entre ellos porque están totalmente partidos en 20 grupos sobre el rumbo que tiene que tomar Israel, los grupos más religiosos, los grupos más procolonos sionistas, los grupos que son más de liberales de izquierda o de centro político del país. Y que, como dice el líder de Hezbollah, Salvador Nasrallah, que esas contradicciones en algún momento sean tan grandes porque la economía israelí no puede sostener una guerra grande o duradera de desgaste, termina haciendo que muchos israelíes se suban a un avión y se vayan de Israel. Así que acá está la cuestión, ¿cuándo va a responder Irán? ¿Cuándo va a responder Hezbollah? Si eso puede generar una guerra regional y el impacto que va a tener en la campaña demócrata. Me parece que esto es fundamental. Vamos un ratito con Lautaro, a ver si hay alguna pregunta, Lautaro, y después vamos a seguir con los dos puntos principales, que América Latina y China. ¿Cómo ¿Cuándo? andás? ¿Todo bien? Justo ahí estaba viendo, hoy el chat está medio ahí como de espectador. Yo te iba a hacer una consulta más que nada, y era, viendo todo este conflicto, viendo la campaña de Estados Unidos, viendo cómo se está tratando el asunto entre demócratas y republicanos, ¿cómo ves hoy en día el accionar a nivel diplomático de China, o sea, tipo la contracara, reuniendo a los grupos palestinos y generando diplomacia, como una especie de red adentro del conflicto, por fuera del conflicto? Bueno, prácticamente está haciendo labor diplomático que debería hacer Estados Unidos como líder, ¿no? Como hegemón positivo, ¿no? Generalmente en el conflicto palestino-israelí, quien buscaba hacer ese punto medio, sobre todo en los años 90, cuando se acabó la Unión Soviética, fue Estados Unidos. De hecho, los acuerdos de Oslo se firmaron, ¿no? En la Casa Blanca o en Camp David, se firmaron al frente del presidente Clinton. Pero bueno, eso no quiere decir que continúa la Guerra Fría entre los dos países, como vamos a ver más adelante, una línea central de la política estadounidense, porque los dos partidos la respaldan, ¿no? Lautaro, si no hay más preguntas, continuamos con el vivo y nos vamos a América Latina, que es la parte quizás que más nos toca a los latinoamericanos, ¿no? Que es lo que puede llegar a pasar. Esto es Venezuela, México, petróleo, migrantes, carteles criminales e inflación. Acá hay una cuestión central, que es que los republicanos lograron que la migración se volviese un eje de conversación en la política estadounidense y asociar la migración con los carteles criminales, principalmente los mexicanos y ahora los venezolanos. En el vivo que hicimos de
de geopolítica del fentanilo y después cómo el fentanilo va a ser utilizado, quiere ser utilizado como la próxima guerra mundial contra las drogas, hablamos que la propuesta de Donald Trump es prácticamente intervencionista, utilizar la lucha contra el fentanilo y contra la migración como una forma de intervenir a través de bombardeos esporádicos o operaciones militares en suelo mexicano. Y está empezando a decir lo mismo de Venezuela. Está empezando a decir, en Venezuela no hay inseguridad porque la gran mayoría de los criminales se vinieron a Estados Unidos. Todo este movimiento de migrantes venezolanos que han ido a través de la selva del Darién, el tapón de Darién, esa selva que une Panamá y Colombia. Y que el gobernador de Texas, cuando llegaban a Texas, lo subía a un colectivo y lo mandaba a las principales ciudades demócratas. Esta es una de las razones por las cuales en los estados demócratas el tema migratorio se ha convertido en un tema muy candente, muy candente. Y que va a ser un tema central de la campaña. Y está explicado en función de, bueno, ¿qué hacemos con Venezuela? ¿Qué hacemos con México? Y lo que puede llegar a suceder o impactar la política o el desenlace de lo que suceda en Venezuela en la Florida, donde hay una población importantísima de venezolanos. En un momento se los llamaban los magasolanos en la campaña de 2020, porque se había armado un grupo de venezolanos con Trump. Y gran parte de los ricos que se fueron de Venezuela con dinero de la corrupción, ponen plata en la Florida fuertemente. No hay una gran comunidad latina barra robadora de plata de todos los países. Esa es toda la plata que se lava de América Latina de corrupción, de contratos, de toda la cosa fea que se roban en América Latina. Tiene uno de los puntos nodales de lavado de dinero, que es Miami, ¿no? Se pone la plata, ya sea en los grandes edificios que se ven en todas las series y películas, o se la pone en el sistema financiero, o se financia cualquier tipo de cuestión, ¿no? No por nada, uno de los puntos de entrada de la cocaína en los años 80 fue Miami y el estado de la Florida. Y no por nada grandes empresarios relacionados con la corrupción, al igual que expresidentes relacionados con la corrupción, viven en Miami. Bueno, acá hay un punto central, porque quien gane en la política estadounidense va a ser determinante para América Latina. ¿Por qué? Los demócratas están teniendo una política de aproximación, o sea, de aproximación diplomática, militar y económica, indirecta. Es decir, ellos están cooptando los distintos países de América Latina que están en crisis financieras, caso Argentina, caso Ecuador, metiéndolos con acuerdos militares a su esfera de influencia anti-China, o sea, utilizando los acuerdos militares por el auge del narco y problemas de seguridad, y están utilizando un enfoque de cívico insurreccional para dar vuelta al principal país que le interesa a ellos, que es Venezuela, ¿no? Para ir contra los otros dos que tampoco les caen muy bien, como son Nicaragua y Cuba. Entonces, ellos tienen este enfoque. Donald Trump tiene un enfoque directamente militar, ¿no? Directamente de fuerza, lo ha tenido durante su gestión, y puede ser determinante en la política venezolana porque en el primer momento puede intentar hacer lo mismo, repetir lo mismo que intentó en 2019, que es algún tipo de golpe o alguna operación puntual en Venezuela. Por el otro lado, el tema de que Venezuela tenga mucho petróleo puede llegar a generar un momento de distensión, tanto con los demócratas como con Donald Trump. Es decir, que cuando vean que, llegado el caso, no pueden derribar a Maduro, se entiendan de alguna manera silenciosa para que continúe fluyendo el petróleo venezolano, que está llegando al millón de barriles diarios y que Estados Unidos necesita como agua para sostener bajos índices de inflación en su país. Recordemos, hay un economista muy bueno que se llama Zoltan Pozsar, que él dice que uno de los problemas grandes de la inflación estadounidense están basados en que
desde las políticas antimigratorias y desde el ataque a Rusia se han desbaratado dos elementos centrales que eran dadores de baja inflación en Estados Unidos, como era el petróleo barato, la energía barata y la mano de obra barata de los migrantes. Esas dos cuestiones se descolocaron tanto para Estados Unidos como para Europa y es lo que explica en gran parte constantemente las políticas monetarias de bajar, subir la tasa de interés y bueno, y la amenaza de que caiga Estados Unidos en una recesión, ¿no? Más allá de que la economía tiene un bajo índice de desempleo, pero hay un gran descontento en Estados Unidos porque el poder adquisitivo no alcanza, ¿no? Todo lo que hemos vivido con alta inflación sabemos, ¿no? No terminás sabiendo si el dinero te alcanza más o menos que antes porque la inflación no te permite ver nada más que eso. Esto puede ser un elemento importante para la política estadounidense porque, bueno, básicamente puede llegar a generar algún tipo de distensión si ven que Maduro no se cae y dicen, bueno, que busquemos la manera de que produzca más petróleo y que le venda el gas que está aguas afuera de Venezuela a Europa para que sea menos dependiente de Rusia, que es el proyecto final. Y bueno, y nos vamos al último punto, que es lo que piensan los candidatos o las diferencias que hay con China. Y acá hay un punto en común. Volvemos a lo mismo. Por eso, y vamos a ir con esta última parte respondiendo a la pregunta del vivo, ¿no? Las empresas estadounidenses ya dan por hecho de que cualquier candidato que gane va a endurecer las cuestiones comerciales. A ver, Kamala Harris y Donald Trump están totalmente de acuerdo que hay que, con distintos nombres, dejar que menos productos chinos entren a la economía estadounidense y sustituir los productos estratégicos que le compran a China por otros proveedores. Entonces están diciendo que India tiene que producir más cosas que sustituyan lo que produce China y que tiene que tener mejores puertos, lo mismo que otros países asiáticos. Es decir, están buscando un eje económico fuera de China para deslocalizar la producción que se fue para ese país. Y en términos prácticos, muchas empresas, en vez de volverse a Estados Unidos como quería Donald Trump y como están proponiendo con las distintas leyes que reparten mucha plata para que se instalen empresas extranjeras en Estados Unidos, o sea, leyes, por ejemplo, la ley antiinflación, que provee dar energía baratísima a las empresas para que se instale y grandes subvenciones económicas, o la ley de chips. Bueno, esta política no es inamovible, pero lo que está sucediendo es que las empresas dicen, no, yo no me vuelvo para allá porque siguen siendo, los salarios estadounidenses siguen siendo muy altos, yo me instalo en México, yo me instalo en la India, yo me instalo en algún otro país, me voy de China, pero me instalo en otro lado, no me instalo en Estados Unidos. La diferencia quizás hay en que, por ejemplo, Kamala Harris en su plataforma dice que el exceso de producción china, es decir, lo que no está vendiendo en el mercado interno, se lo está exportando a los otros países con precios subsidiados por el Estado chino y eso es una competencia desleal contra la industria estadounidense y europea, y es básicamente el mismo argumento que está utilizando Europa para iniciar una guerra comercial con China. Empezó con los autos eléctricos, ¿no? Pero hoy acaba de decir Josep Borrell, el jefe de la Comisión Europea de la Política Exterior, que es casi una certeza que va a haber una guerra comercial con China entre Europa y China. Y Donald Trump directamente dice, nosotros nos está matando más que nada de eso, las reglas pésimas del comercio mundial. Hay que terminar con los acuerdos de libre comercio que todavía nos quedan, el marco económico Indo-Pacífico, que es una agenda compartida con otros países del Indo-Pacífico. También hay que renegociar el acuerdo comercial con Corea del Sur. Hay que rever también el estatus de Estados Unidos en la Organización Mundial de Comercio, que dicta las reglas del comercio mundial y que ya básicamente se está pasando por cualquier lado. Y está el otro gran tema, que es la competencia por lo que algunos llaman el capitalismo de nube o el capitalismo de futuro, que es todas estas empresas de la Big Tech
que han armado una economía en la nube a la cual todos tenemos que pagarle o dependemos de una u otra manera. Ya sea que, por ejemplo, en entretenimiento tenemos que pagarle una suscripción a Netflix, Disney o incluso a YouTube si queremos utilizarla, o a Twitter si queremos utilizarlo, o como Amazon, que es como una especie de mercado global que uno paga una tasa de lo que vende para poder comerciar en ese mercado público. Y hay una competencia en ese capitalismo de nube entre las Big Tech estadounidenses principalmente y las chinas, ¿no? Que esta cuestión donde se ha aplicado políticas comerciales muy agresivas de sanciones contra Huawei o contra otras empresas chinas para que no accedan a tecnología de punta. Los dos candidatos están de acuerdo en hacerle la guerra completa a la Big Tech y China. Quizás la única diferencia es sobre TikTok, pero hay una explicación, ¿no? Los demócratas están diciendo que hay que banear TikTok en Estados Unidos o hay que obligarlo que se lo venda a un accionista estadounidense. Y Trump, como recibe dinero de un principal accionista estadounidense en su campaña, que es propietario de TikTok o de una cuota importante de acciones de TikTok, él se llama Jeff Jazz, dice, ay, que TikTok no está tan mal ahora. ¿Viste? Se piensa que TikTok es una empresa enteramente china en la visión occidental y no es así, ¿no? Bueno, pero básicamente están los dos candidatos planteando hay que proteger a nuestra Big Tech para ir contra, sobre todo ahora en la inteligencia artificial, en lo que dice Donald Trump, una carrera armamentística por la inteligencia artificial y el capitalismo de nube. Hay un libro muy interesante de Gianni Varoufakis, el exministro de Grecia, que habla del tecnofeudalismo, ¿no? Esta cosa de que como estas Big Tech se están convirtiendo como señores feudales que nosotros le tenemos que pagar para usar sus plataformas tecnológicas y tener una vida económica, y cómo la matriz del capitalismo financiero está siendo sustituida por este capitalismo feudal o este regreso al feudalismo con estos grandes tecnólogos, ¿no? Cuyos mayores representantes están en ambos bandos de los partidos. Tenemos a Peter Thiel, que es fundador de PayPal y uno de los tipos más horrorosos del mundo que financia a Donald Trump y a su vicepresidente Vance. Y tenemos a Elon Musk. Y del otro lado tenemos al dueño de LinkedIn, por ejemplo, a Mark Zuckerberg de Facebook, a otros accionistas, al dueño de Netflix. Es decir, tenemos de los dos bandos a grandes accionistas de Big Tech que dicen, che, yo no quiero que se meta acá, por ejemplo, Temu, como está pasando ahora, ¿no? O la otra plataforma, Shein, o se meta Alibaba, o se meta WeChat, todas las plataformas chinas y que empiecen a comerciar los datos del público europeo y estadounidense, ni que haya 5G de China, porque eso sería un daño irreversible para nuestra posición de influencia, ¿no? Y el otro gran tema donde también está exactamente la misma posición, que es respecto a Taiwán. De hecho, Donald Trump fue el primer presidente que habló, primer presidente estadounidense que habla con un presidente taiwanés. Y esa política de terminar la ambigüedad estratégica de que apoyamos Taiwán pero no la reconocemos como un Estado-nación para no ofender a China, y la política de una sola China. Recordemos, China considera a Taiwán como parte de su territorio porque básicamente cuando pelea la guerra civil el Partido Comunista con Mao, el general Chiang Kai-shek de extrema derecha se termina escapando con su séquito a esta isla y arma ahí una dictadura militar hasta los años 90, donde hay una transición entre comillas a la democracia, y es respaldado en ese tiempo, o desde los años 80, desde mucho tiempo atrás, por Estados Unidos como una base para molestar a China, y porque básicamente está en una posición estratégica Taiwán frente al estrecho de Taiwán, que es una vía de navegación por Asia Pacífica estratégica, y además es un gran productor de chips, uno de los mayores productores de chips, que pone en juego el funcionamiento de la industria del futuro. Y acá volvemos de vuelta, la industria del futuro, la industria tecnológica, el capitalismo de nube, ¿no? Estratégica para la posibilidad de que haya un capitalismo de nube. Bueno, tienen la misma política respecto a esto y tienen la misma política de militarización de Asia-Pacífico, ¿no? Continuar con los acuerdos con el grupo
Quad, que India, Japón, ¿no? La alianza AUKUS con Australia, los submarinos nucleares, para que Australia sea un policía marítimo que asegure la libre navegación por Asia-Pacífico y principalmente por el mar de China Meridional, y apoyar militarmente a Filipinas y Vietnam en sus reclamos contra China en el mar de China Meridional. Así que yo creo que acá está el punto central, porque los dos candidatos apuntan a que la próxima guerra del futuro, en los próximos 4 años, como fue Ucrania, ahora sea Taiwán o cualquier otro nombre artístico. Que se dé un conflicto directamente con China para que demonizar a China, sancionarlo, armar, ya ir a una confrontación directa o indirecta de alguna manera y lanzarse, como se dice en Venezuela, ese pedo, ¿no? Así que yo diría, no hay una diferencia entre las guerras eternas y la política aislacionista, ¿no? Para mí, los dos candidatos tienen, la única diferencia es que Donald Trump dice, nosotros vamos a estar mejor con Rusia y nuestro conflicto es con China, y los demócratas dicen, no, nosotros vamos de frente contra los rusos a través de Europa, ¿no? Esta cosa de, le delegamos a Europa el frente europeo con Rusia y vamos derecho al conflicto con China en Asia-Pacífico, que definiría quizás el nuevo orden mundial o el mundo o el nacimiento del mundo multipolar o la consolidación de un mundo tripolar, como sostienen algunos académicos, ¿no? Rusia, China y Estados Unidos. Pero bueno, en definitiva, no hay una política aislacionista activa o de neutralidad o de nosotros nos vamos de los lugares en conflicto, sino que este es una oportunidad donde Estados Unidos, a diferencia de los otros conflictos mundiales, es el principal interesado, ¿no? Quizás otros países se podrían dar el lujo de neutralidad, no sé, los países de África, los países de América Latina, pero respecto a esto, ni siquiera los países europeos pueden darse la posibilidad de ser neutrales. Quizás países de Medio Oriente estén jugando muy acertadamente, algunos países de África jugando para los dos lados y aprovechando la situación, ¿no? Donde hay una ventana de oportunidad para conseguir mejores relaciones comerciales o mejores condiciones para comerciar lo que venden y lo que compran. Bueno, y con esto nos despedimos, Lautaro. Un saludo para la audiencia. Decime vos si hay alguna pregunta, algo. No, hoy está demasiado tranquilo el chat. Bueno, nos vamos y le deseamos feliz fin de vacaciones para nuestra audiencia europea. Ya queda la última semanita de vacaciones en Europa. Y para los que continúan en la faena en América Latina, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima, chau, chau.